30 versículos bíblicos que hablan sobre la fe, día 25. Hebreos 10:23, manteniendo firme nuestra esperanza en la fidelidad de Dios. El versículo de Hebreos 10:23 nos dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Este pasaje es una poderosa exhortación dirigida a los creyentes para que se mantengan firmes en su esperanza y fe en Dios, recordando siempre que Él es fiel a sus promesas. Este llamado a la perseverancia es crucial para la vida cristiana, especialmente en medio de las pruebas y desafíos que los creyentes pueden enfrentar. Contexto del versículo: un llamado a la perseverancia. El libro de Hebreos fue escrito para una comunidad de cristianos que estaba experimentando dificultades, posiblemente en forma de persecución, dudas y tentaciones de volver a sus antiguas costumbres y leyes judías. En este contexto, el autor de Hebreos busca fortalecer la fe de estos creyentes, animándolos a no retroceder, sino a aferrarse firmemente a la esperanza que tienen en Cristo. El capítulo 10 de Hebreos destaca la obra perfecta y definitiva de Cristo como sumo sacerdote, cuyo sacrificio único ha purificado a los creyentes de una vez por todas. A partir de esta base, el autor exhorta a los creyentes a mantener su confesión de esperanza en Cristo, sin fluctuar ni tambalearse, porque pueden confiar en que Dios cumplirá lo que ha prometido. Mantengamos firme la importancia de la perseverancia. El término mantengamos firme implica una acción continua y decidida. No se trata solo de creer en un momento particular, sino de persistir en esa fe a lo largo del tiempo. La perseverancia es una virtud clave en la vida cristiana, y este versículo subraya la necesidad de mantener una postura firme y constante en nuestra esperanza. En medio de las dificultades, la tentación de renunciar o de abandonar la fe puede ser grande. Sin embargo, Hebreos 10:23 nos recuerda que debemos aferrarnos con firmeza a la esperanza que profesamos. Esto significa resistir las dudas, las tentaciones y las presiones externas que intentan desviarnos del camino de la fe. Sin fluctuar, una fe inquebrantable. La frase sin fluctuar nos llama a una fe inquebrantable y segura. Fluctuar implica vacilación, inseguridad y una falta de estabilidad. El autor de Hebreos exhorta a los creyentes a evitar estas vacilaciones y a sostener su esperanza con una convicción firme. Este llamado es especialmente relevante en un mundo donde las circunstancias cambian constantemente y donde la fe de los creyentes es frecuentemente puesta a prueba. La fluctuación puede surgir cuando las cosas no salen como esperamos, cuando las pruebas parecen demasiado grandes o cuando las promesas de Dios parecen retrasarse. Sin embargo, Hebreos 10:23 nos anima a no permitir que nuestras circunstancias determinen nuestra fe, sino a mantenernos firmes y constantes en nuestra esperanza. La profesión de nuestra esperanza, declarando nuestra confianza en Cristo. El término profesión en este contexto se refiere a la confesión pública de la fe. La profesión de nuestra esperanza es, por tanto, nuestra declaración de confianza en Cristo y en las promesas de Dios. Este acto de confesión no es solo un evento único, sino una actitud continua de fe y esperanza que se manifiesta en nuestra vida diaria. Profesar nuestra esperanza implica no solo creer en privado, sino también vivir y declarar nuestra fe ante los demás, incluso en medio de las pruebas. Es un testimonio constante de nuestra confianza en Dios y en su plan redentor a través de Jesucristo. Esta confesión pública es una parte esencial de la vida cristiana, ya que demuestra nuestra lealtad a Cristo y nuestra esperanza en su promesa de salvación. Porque fiel es el que prometió, la base de nuestra esperanza. El fundamento de nuestra perseverancia y esperanza se encuentra en la fidelidad de Dios. La razón por la que podemos mantener firme nuestra esperanza es porque Dios es fiel a sus promesas. Este es un tema recurrente en toda la Escritura: Dios es siempre fiel, y su palabra es verdadera. Desde el Antiguo Testamento, vemos cómo Dios cumplió sus promesas a Abraham, a Moisés, a David y a todo el pueblo de Israel. De la misma manera, en el Nuevo Testamento, la fidelidad de Dios se manifiesta de manera suprema en la persona de Jesucristo, quien cumplió todas las promesas de Dios relativas a la redención y la salvación. La fidelidad de Dios es la roca sobre la cual se edifica nuestra esperanza. No es nuestra propia fuerza o capacidad lo que sostiene nuestra fe, sino la certeza de que Dios es fiel y que Él cumplirá lo que ha prometido. Esta verdad nos da la seguridad y el coraje para mantenernos firmes en la esperanza, incluso cuando enfrentamos pruebas y desafíos. Aplicación práctica: cómo mantenerse firme en la esperanza. Aplicar Hebreos 10:23 en nuestra vida diaria requiere un compromiso activo con nuestra fe.
Aquí hay algunas maneras en las que podemos mantenernos firmes en nuestra esperanza. Recordar las promesas de Dios. Mantenernos firmes implica meditar regularmente en las promesas de Dios, recordando su fidelidad en nuestra vida y en la historia bíblica. Leer y estudiar la palabra de Dios fortalece nuestra esperanza y nos recuerda que podemos confiar en Él. Vivir una vida de oración. La oración es fundamental para mantener nuestra esperanza. A través de la oración, podemos expresar nuestras preocupaciones y miedos a Dios, y también podemos recibir su paz y fortaleza para seguir adelante. Rodearnos de una comunidad de fe. La comunidad cristiana nos proporciona apoyo y aliento en nuestra fe. Compartir nuestras luchas y victorias con otros creyentes nos ayuda a mantenernos firmes y a fortalecer nuestra esperanza en conjunto. Testificar de nuestra fe. Profesar nuestra esperanza implica compartir nuestra fe con otros, siendo testigos de la fidelidad de Dios en nuestra vida. Esto no solo fortalece nuestra esperanza, sino que también anima a otros a confiar en Dios. Persistir en la obediencia. Mantener firme nuestra esperanza también significa obedecer a Dios, incluso cuando es difícil. La obediencia a sus mandamientos es una expresión de nuestra confianza en su fidelidad y en sus promesas. Conclusión. Una esperanza inquebrantable en un Dios fiel. Hebreos 10:23 es un poderoso recordatorio de que nuestra esperanza en Cristo debe ser firme y constante. En un mundo lleno de incertidumbre y cambios, podemos confiar plenamente en la fidelidad de Dios. Él es fiel a sus promesas, y esta verdad nos da la fuerza para mantenernos firmes en nuestra fe, sin fluctuar. La exhortación a mantener firme nuestra esperanza es tanto un desafío como un consuelo. Es un desafío a perseverar, a no rendirnos, y a seguir confiando en Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Pero también es un consuelo, porque nos recuerda que no estamos solos, nuestra esperanza está segura en aquel que es fiel y verdadero. Al aplicar este versículo en nuestra vida, encontramos la fuerza y el coraje para enfrentar cualquier prueba, sabiendo que nuestra esperanza en Cristo es sólida y segura. Con nuestros ojos puestos en la fidelidad de Dios, podemos vivir con una esperanza inquebrantable, sabiendo que Él es quien nos sostiene y quien cumplirá todo lo que ha prometido.